Bueno, vamos a seguir con lo que habíamos dejado, que era la recogida de residuos sólidos urbanos, que ya habíamos visto ese servicio, y habíamos hablado también de todos los aspectos comunes, que recordemos eran muy importantes para la gente que toma las decisiones en las grandes empresas. ¿Qué nos faltaba? Pues nos falta todo el tema de la limpieza viaria, que es lo que vamos a retomar ahora y lo que vamos a intentar explicar con detenimiento cómo afecta eso al pliego de condiciones. En primer lugar, la limpieza viaria es la gran desconocida. Es decir, yo creo que de recogida habla todo el mundo, pero de limpieza viaria ha cambiado, Pero hace unos años muy poquita gente opinaba sobre limpieza viaria. Era una especie de elemento para iniciados o de conocimiento para iniciados que no salía de ahí. Bueno, pues yo creo que ha habido ya suficientes publicaciones que han sido claras a la hora de explicar cómo son los rendimientos o el trabajo de la limpieza viaria y cada una de esas actividades, como para haber roto ya esa situación. Con lo cual, vamos nosotros, si quedaba algo por romper de falta de información, a intentarlo hacer ahora. Insistía, es la gran desconocida, pero es que además es la que más coste tiene. Dentro de las dos, de recogida y de limpieza viaria, es la limpieza viaria la que tiene un mayor coste. Vale. ¿Qué actividades son fundamentales en la limpieza viaria? El barrido y el baldeo. Precisamente las actividades que casi nunca se ven en televisión, cuando alguien habla de lo limpia que está esta sociedad. Te enseña la limpieza de pintadas, te enseña la recogida de excrementos caninos, pero ni el barrido ni el baldeo. Pues sin el barrido y sin el baldeo no habría una ciudad limpia en este país. Porque son los pilares fundamentales de la limpieza de cualquier ciudad. Aparte del barrido y el baldeo, hablaremos también de algunas otras actividades que considero importantes. No todas, porque luego hay un módulo destinado a la limpieza viaria y ahí sí profundizaremos en cada una de ellas y en las que no hayamos comentado. ¿Qué vamos a conocer? Las actividades que hemos citado. Bien, de ellas, ¿qué información vamos a analizar? Las zonas de actuación, la composición del equipo, las condiciones de su prestación, entendiendo como tal la frecuencia, el horario, el rendimiento. Bien, eso es lo que vamos a explicar de cada una de las actividades. Bien, pues vamos a empezar por las actividades de barrido. ¿Qué incluye lo que se llama barrido? Cuando alguien pone en el pliego de condiciones servicio de barrido o actividad de barrido, pues pueden ser: 1. El barrido manual más tradicional, carrito portacubos, barrendero. 2. El barrido constituido por un operario de barrido que en vez de llevar el carro portacubos lleva un vehículo auxiliar, un motocarro que se llamaban cuando éramos muy jovencitos nosotros. 3. El barrido en brigada, camión de caja abierta más o menos grande, un conductor, 2 operarios o más, ocupándose un poquito de solvar el problema de los residuos que se tiraban y que se siguen tirando en los extrarradios de las ciudades. Barrido mecánico de aceras, barrido mecánico de calzadas, barrido mixto, repasos. Eso es. Las actividades que uno puede llegar a entender están incluidas cuando alguien le cita en un pliego son actividades de barrido, o vamos a hablar de las actividades de barrido. ¿Qué residuos recogen las actividades de barrido? Pues es muy general, pero muy claro. Evidentemente las que depositan en general peatones y vehículos. Los residuos de la recogida. A ver, este ya es un factor que suele ser más extraño. Realmente hoy, con los equipos de recogida de que disponemos, no suele caerse basura fuera del equipo. Ya de hecho, los equipos no llevan la escoba y el recogedor que llevaban antes cuando iban a hacer la recolección de los residuos, aunque estuviera containerizada. ¿Qué más se recoge? Las hojas. Las hojas, pues, realmente no son un residuo. ¿Qué sucede? Hombre, porque si la cantidad de hojas es elevada y no sé por qué, por cierto, en este país nos ha dado por plantar en las ciudades árboles de hoja perenne, al revés, de hoja caduca, bueno, bien que quedaría perenne y así no tendríamos un problema de la hoja, pero entonces ¿por qué se barran las hojas? Porque si tengo hojas en el suelo y llueve, se convierte aquello en una pista de patinaje y acaba matándose a alguien. Porque si no, la hoja hasta queda realmente decorativa sobre en una zona de paseo dentro de una arboleda. Bien, pero sí corremos ese riesgo y esa es la causa, en la mayor parte de los casos, de que las hojas se eliminen. Y luego, pues todo lo que quepa en el equipo. Es decir, si te encuentras un microondas y tienes un vehículo, el motocarro que decíamos, un vehículo auxiliar, pues te cabe, pues lo echas ahí dentro y te lo llevas. Si te encuentras una lavadora, dices, pues que venga el de recogida de muebles y enseres, que esto no me entra a mí dentro. ¿Qué zonas son de principal atención?
Vale, todo a su zona, evidentemente. Pero, ¿cuáles son? ¿Dónde se concentran más los residuos? ¿Dónde? Pues en las entradas de los centros comerciales, o en general en todo el entorno. En los puntos de recogida de residuos. Alguien que echa mal la bolsa y se le cae, los rebuscadores de basura que también tiran al suelo un montón de residuos cuando están sacando las bolsas para intentar aprovechar algo. Las paradas de autobuses, obvias. Los alcorques. No sé por qué el alcorque se ha convertido en el lugar de vertido cuando no se ve una papelera. Es decir, si uno lleva un cigarrillo o lleva un papel y no ve una papelera, lo tiran en el alcorque. No sé por qué esa asunción del lugar de vertido que tiene la ciudadanía, pero la realidad es que se está planteando así. Vale. ¿Cómo vamos a elegir uno u otro barrido? La idoneidad de cada tipo de barrido. Primero, hombre, es función de la amplitud de aceras y de calzadas. Es decir, si tenemos una acera de 1 metro, pues olvidémonos de meter un barrido mecánico de acera porque no hay barredora que entre por allí. El estacionamiento de los vehículos. Pues si tengo una barredora de calzadas y están los coches aparcados, olvidémonos del interés de que la barredora pase por allí. La densidad de mobiliario urbano. Hombre, si tengo una acera de 300 metros y en esos 300 metros hay 3 puntos de recogida, pues es que la barredora va a estar subiendo, bajando, y así no hay rendimiento interesante de esa máquina. El estado del pavimento hace que a veces las máquinas no sean las más adecuadas y sea mejor una actividad manual. La densidad del tránsito peatonal y rodado, que es otra situación de idoneidad. Bien, es decir, probablemente en las grandes ciudades el barrido del bordillo debería ser por la noche para que, yendo por la calzada, no generen un problema al tráfico, pero probablemente en ciudades más pequeñas eso ya no tenga tanto interés. Y luego, sobre todo, lo que es importante es la configuración residencial, turística, comercial. Eso hace que de alguna manera debamos plantearnos una actividad de barrido manual con una frecuencia determinada o una actividad de barrido mecánico de aceras con otra frecuencia determinada. Es decir, son realmente el factor más importante a la hora de elegir una actividad u otra dentro de las actividades que conforman el barrido. Barrido manual sigue siendo la actividad más costosa. O sea, uno coge una oferta, empieza a ver partidas presupuestarias, ve barrido manual y seguro que es la más costosa. Pero es que es indispensable. La maquinaria no ha sido capaz de eliminar la acción del barrendero. Y eso que hay ciudades emblemáticas, como puede ser Vitoria, con, si no me equivoco, 24 o 26 barredoras, que sí, su trabajo se puede considerar descontado de lo que hace el barrendero por las características de sus viales. Aceras anchas, sin presencia de mobiliario urbano que estorbe. Bien, y solo hay operario, pero para aquello que no puede hacer la barredora, que es vaciar las papeleras, el tema de los alcorques, pero ahí sí que hay una sustitución. La persona que calcula, si dice, pues el rendimiento del barrendero aquí es mayor que donde no hay una barredora. Pero en la mayor parte de los casos nos estamos encontrando en que el barrido manual se ve mejorado por el barrido mecánico, pero no se le descuenta de los rendimientos que tiene el trabajador. Es como si no hubiera pasado. Como pasa, iría mejor que a calidad. Vale. ¿Cómo se desarrolla la actividad del barrido manual? La actividad del barrido manual nace de que va un operario, coge su carrito portacubos, si es que es un barrido manual no mecanizado, y se va a su zona de inicio de trabajo. ¿Cuál es el problema que nos encontramos cuando se va a su zona de inicio de trabajo? Porque la zona puede estar muy lejos. ¿Qué está pasando? Está pasando que cada vez es más difícil ubicar cuartelillos de limpieza, lugares donde se guardan los carros portacubos y se lava los operarios de barrido manual, y que permiten acercar su zona al cuartelillo. Es decir, menor desplazamiento por parte del operario entre su zona de su parque de maquinaria, que no es eso, que es un cuartelillo, hasta el inicio de su trabajo. ¿Qué sucede? Pues que si eso no es así, pues lo que nos estamos encontrando es que hay barrenderos que no se sabe muy bien si están barriendo o se han pasado el día yendo de una zona a otra. Perdón, de una zona a otra, yendo del parque de maquinaria al inicio de su zona y la vuelta de su zona al parque de maquinaria. Si no es posible ubicar parques, cuartelillos, que es el nombre más habitual, si no es posible ubicarlos, lo mejor que se puede hacer es disponer de vehículos tipo caja abierta, donde yo pueda subir a los operarios y subir sus equipos y distribuirlos por la ciudad. Es decir, bueno, pues a fin de cuentas lo que hago es utilizar ese camión para acercar
al operario al inicio de su jornada y que por lo tanto los tiempos muertos que pierden el desplazamiento desde el cuartelillo a su zona de trabajo sean los mínimos posibles. Luego hay otro aspecto que yo creo que deberíamos cambiar, la semántica. ¿Cuál es? A los señores que van con el carrito portacubos a barrer, les hemos llamado siempre barrenderos. Pues me parece que estamos en un error grave. Debemos llamarlos recogedores. Es decir, ya los carros portacubos ya no llevan ni cepillo para poder barrer. La gente se limita a tener el escobijo, echarlo dentro del elemento que tenga para llevarlo después al carro portacubos y se acabó. Nadie cepilla los viales. Pues encima no hay baldeo, esos viales al final acaban adquiriendo un color cuando menos extraño. Pero es lo que estamos haciendo. No son barrenderos, son recogedores. Vale. Siguiente aspecto del desarrollo de la actividad de estos operarios. Por cierto, y volviendo al anterior, un caso curioso. Es cierto que siempre los operarios de barrido han llevado su carro portacubos, no lo han llevado a todos los sitios, han ido con su capazo, han llenado el capazo de los residuos en un lugar determinado y luego se han ido con él a verterlo dentro de uno de los cubos del carrito. Bueno, pues lo último que he visto es que ahora la gente lo que hace es llevar un cubo de 30 litros de goma amarrado a la muñeca, va con la pala y el escobijo, coge el residuo y lo va echando a ese cubo. Y así va haciendo metros hasta que el cubo adquiere una determinada cantidad de residuos, entonces se va hasta el carro portacubos, lo vuelca y avanza con el carro portacubos un poco más adelante. Hombre, con las cifras que dijimos en la anterior presentación que tenía este servicio como coste, que estemos haciendo esto, pues cuando menos uno se empieza a preocupar. ¿Qué compramos carros portacubos de aluminio con diseño si luego al final vamos a tener un señor que tira con la mano de un cubo de goma? Y lo malo no es eso. Lo malo es que muchas veces el cubo de goma no se bascula nunca en el carro portacubos y acaba directamente a granel dentro del contenedor. Gastémonos luego dineros en campañas de sensibilización. Un problema grave que tienen todos los barrenderos. Por lo que veo sigo llamándoles barrenderos. Creo que algún día les convenceré de que vuelvan a coger el cepillo. Problema grave, que es la limpieza de los alcorques. Nos ha entrado una fobia de que todos los alcorques tienen que tener un enrejado maravilloso, de fundición, que debe de costar la intemerata, y que así le damos más lucidez a la ciudad. Bueno, pues han cargado ustedes la limpieza de la ciudad, porque los residuos que hay dentro de los alcorques no hay quien los saque. Y dice, hombre, levante usted el alcorque, levántalo usted. Porque como tenga que levantar un alcorque que no se abra, es que no lo muevo. Y aunque sea de los que se hablen en 2 hojas, es que me cuesta un esfuerzo levantarlo. ¿Y cómo limpio yo todos los cigarrillos, lugar habitual de tirarle cigarrillo, el alcorque? ¿Cómo lo limpio? ¿Para qué hemos puesto alcorques en los árboles? Ornamental. Pues se acabó la ornamentación porque resulta que lo tienen ustedes lleno de colillas y papeles. Eso es lo que hemos conseguido con los alcorques. No poder limpiar esa zona. Otro aspecto que hacen los barrenderos, es el tema de vaciar las papeleras. Forma parte de su trabajo el vaciado de las papeleras. Entonces, bueno, con buen criterio muchos de ellos primero comprueban cómo está de llena la papelera y si se encuentran a un nivel de llenado habitualmente por encima de los 2/3 la vacían y si está en la mitad o 1/3 la suelen dejar. En eso su experiencia es la ley a aplicar. Pero sí quería hacer un inciso, solo un pequeño inciso en el tema de las papeleras. Espero que lo que se esté viendo a mi espalda ponga algo así como: coloca esa en mayúsculas bolsa. Es decir, el barrendero coloca esa en mayúsculas bolsa en la papelera. Bueno, no hay diseño de papeleras que soporte tener una bolsa de color negro metida dentro. No hay diseño de papeleras que aguante eso. Es verdad que están saliendo algunas pensados en ese tema, pero en lo que estamos viendo habitualmente, o sea, me pongo una papelera modelo Barcelona que me cuesta un ojo de la cara y luego le pongo una bolsa de color negro que salen los flecos por los costados. Estamos hablando de una ciudad donde estamos pagando los precios que estamos pagando por los servicios. Eso, que lo ve el ciudadano, le damos esa imagen. No, es que los operarios si no tienen que sacar la basura con la mano. Sí, señor, como siempre. Y no pasa nada. Van con guantes. No les pasa absolutamente nada. No es que las papeleras se ensucian mucho de los restos orgánicos que se depositan en ellas. Evidentemente, señores.
¿Por qué no lavan las papeleras? Que igual nos hacía ilusión ver de vez en cuando una máquina de lavado de papeleras o alguien con un hidrolimpiador lavando la papelera. Los contenedores eran la imagen del servicio de recogida que tenía el ciudadano. Las papeleras es la imagen del servicio de limpieza viaria que tiene el ciudadano. Y en ambos casos es lo que menos cuidamos. Vale. ¿Dónde tiene que actuar también? Pues evidentemente en los depósitos de los residuos. Pues donde están los contenedores de recogida normal, donde están los contenedores de recogida selectiva. Bien, eso es obvio porque siempre hay gente que se le cae la bolsa, o los rebuscadores sobre todo dejan aquello hecho un berenjenal. Comentábamos antes, variantes del barrido manual. El barrido manual mecanizado y el barrido en brigada. El barrido manual mecanizado es que el señor, en vez de llevar un carro portacubos, se monta en el motocarro, que no debería llamarle así, en el vehículo auxiliar de turno, y con ese se va a su zona. Sobre todo es importante porque le lleva a su zona, que suele estar alejada. Entonces ese vehículo le permite ahorrar mucho los tiempos de desplazamiento. Pero se va a su zona, y cuando llega a la zona, pues a ver, si fuera el centro de la ciudad, pues igual tenía que aparcar el carro portacubos, trabajar por ahí, llevar la basura al carro portacubos y volverse con él. Que no estaría mal, porque por lo menos no ha pasado una hora en ir y otra hora en volver de las 6 que trabaja. Entonces, su misión, ¿dónde realmente veremos barrido manual mecanizado? Pues su misión real es actuar en aquellas zonas residenciales. Por poner el ejemplo mejor de todos, a base de chalés, donde realmente barrer no tiene sentido. La acera no está sucia. Sí que hay residuos puntuales en un momento determinado, y entonces lo que hace es recoger esos residuos puntuales en un momento determinado que se han echado, pero no tiene que ir barriendo la acera. Se va desplazando y va mirando qué es lo que hay. En cuanto al barrido en brigada, pues es la tradición de siempre, es el que se ocupa de las zonas de los extrarradios, saca la lavadora, saca el frigorífico, todo aquello que el desaprensivo de turno ni siquiera se ha molestado en bajarlo al punto de recogida para que se lo quiten, y encima va y lo tira por el primer barranco que encuentra a la salida de la ciudad. Bien, tienen su función. Cada vez menos, porque cada vez se producen menos esto. Cada vez más la gente le es mucho más cómodo dejarlo en el punto de recogida. Bien, el siguiente aspecto que deberíamos ver del barrido manual son las zonas de aplicación. Ya profundizaremos más en el barrido manual y en cada uno de los otros dos cuando lleguemos a la zona, a la faceta o al bloque de limpieza viaria. Pero aquí solo un apunte. Esas tres actividades, barrido manual mecanizado y barrido en brigada, tienen que afectar a toda la ciudad. No puede quedar nada fuera de la ciudad. Cada una con la actividad que corresponda, pero no puede quedar nada fuera de la ciudad. Composición del equipo, pues vale, pues no tiene mucho misterio. El barrendero con el carrito es uno, el barrendero con el motocarro 2 y el conductor y sus 2 peones habitualmente en el servicio de brigada. La frecuencia de prestación de la actividad de barrido. Hay un factor importante que luego nos sería útil para por ejemplo, el baldeo también. A ver, porque yo ponga diferentes frecuencias de barrido, no estoy hablando de calles de primera y de calles de segunda dentro de una localidad. ¿Por qué? Porque en la que podemos llamar calle de primera porque tiene un servicio 7 de cada 7 o 6 de cada 7, y la que podemos llamar de segunda porque tiene 3 de cada 7, la cantidad de esfuerzo que yo dedico a cada una de las dos me mantienen los rendimientos, y por lo tanto, si voy estos 3 días de cada 7, para lo que se ensucia en esa ciudad, tengo suficiente. La de 6 de cada 7, caramba, es, no sé, pues la Puerta del Sol, la calle Princesa, es decir, esas necesitan esa frecuencia. Entonces, no estamos hablando de calles de primera y de segunda, porque unas se barran cada 3 días y otras se barran cada 6. Vale. ¿De qué depende? Del tránsito ciudadano. El mejor proyecto que pudiéramos hacer de una ciudad debería recoger para cada uno de los viales y cada una de las franjas horarias, con la estadística adecuada, cuántos viandantes pasan por la acera y cuántos coches, porque así estaríamos eligiendo de verdad el rendimiento óptimo y la frecuencia óptima para esa acera. Entonces, donde yo recuerdo, hasta ahí no ha llegado ningún proyecto. Pero eso sería vital para la limpieza viaria. Y tampoco sería complejo hacerlo de forma automática con la tecnología de sensores que hay en este momento. Frecuencia en la actividad de barrido, pues a elegir.
Desde los 365 días del año a los 298, que es si quitamos, me parece que domingos y festivos, a 246 si quitamos sábados, domingos y festivos, es decir, a elegir. Y dentro de una ciudad, porque la calle 1 tenga frecuencia 6 de 7, la calle del barrio al que hemos hecho referencia antes no tiene por qué tener 6 de 7, porque no va a tener nada que limpiar. En cambio, con 3 de 7 y el mismo rendimiento, es decir, el mismo esfuerzo de barrido, va a poder estar limpia. ¿Vale? Y luego, bueno, que os acordéis del tema de los festivos consecutivos. ¿A qué me refiero? Muchas veces que se dice, pues este servicio es de lunes a sábado, ni domingos ni festivos. Bueno, pues cuando tengáis 2 festivos seguidos, o un domingo y después un festivo, vais a encontrar que durante 48 horas no se va a limpiar esa zona de la ciudad. Y por lo tanto es mucho pedirle que aguante tal cantidad de tiempo, porque si la habéis exigido un servicio de 6 de cada 7 es porque lo necesita. Entonces, ¿cuál es la situación? No olvidarnos de pedirle en el pliego a la empresa que uno de los 2 festivos consecutivos debe tratarse como un día normal. Salir a la calle a limpiar toda la gente que sale un día normal. O si consideráis menos, menos. Horario. Una cosa que es importantísima. Por favor, antes de fijar los horarios en el pliego, si es que os vais a poner, leeros el convenio colectivo. Porque estoy cansado de ver horarios que van de 7 a 3, cuando el convenio colectivo dice que los trabajadores en turno de mañana trabajan de 6 a 2. Y eso no hay arreglo. Por favor, porque si lo dejáis así, el que vaya a licitar lo va a poner y luego va a haber un follón con el personal. Y el servicio está igual de hecho de 6 a 2 que de 7 a 3. Cuidado con los horarios si los vais a poner convenio colectivo. Habitualmente estos servicios suelen ser en turno de mañana. Aquello de turno de noche, decía mi abuelo, que lo que de noche se barre de día se ve, pues eso. Entonces, habitualmente son servicios en turno de mañana, salvo los que afectan a la limpieza de las calzadas, que estorban menos, sobre todo en las grandes ciudades, y hacen su trabajo de noche. Lo demás suele ser habitualmente turno de mañana. Vale. Un factor más dentro del horario. Se ha pedido y se sigue pidiendo el que exista un servicio que pueda atender 24 horas al día, durante los 365 días al año. Eso sí es importante. Aunque sea un motocarro, con un operario de limpieza, el que esté en esa franja horaria, pero que pueda atender cualquier emergencia de limpieza en el pueblo. Ya si hablamos de las grandes ciudades, tienen sus propios servicios para esas cosas. Pero eso, que está en el pueblo, haya alguien. Y en domingos y festivos, pues mira, hay 20 barrenderos, pero solo sale uno. Pero está allí en turno de mañana uno y en turno de tarde otro si pasa cualquier cosa. Importante. Siguiente aspecto que tenemos que hablar del barrido. El metro lineal de bordillo es la unidad habitual de medición. Metro lineal de bordillo, pues yo cojo la calle, la mido con 1 metro, su longitud, y digo, aquí hay 700 metros. ¿Cuántos barre el barrendero? Pues 300 metros lineales de bordillo a la hora. O sea, necesita 2 horas para hacer los 600 metros. Muy bien. Ante eso, que se ha usado siempre, aparece quien dice, a ver, ¿me quiere usted explicar entonces que es lo mismo barrer una acera de 8 metros que una de 2? Porque si usted únicamente va a ver los metros lineales de bordillo, le va a dar exactamente igual. No es así. El metro lineal de bordillo es una medida que se estandarizó para aceras típicamente españolas, que están entre los 2 y los 3 metros de anchura. Ahí, aplicar los rendimientos por metro lineal de bordillo, se ha tenido en cuenta esa magnitud de aceras. Si voy a hablar de otro tipo de aceras, tendré que hacer un estudio determinado. Pero que sepáis que que los rendimientos cuando van por metros lineales de bordillo están vinculados a esas características de los viales. En rendimientos, bueno, pues bien, tantos metros lineales de bordillo, pero ¿qué se tiene en cuenta? Si se hace muy bien el análisis, habría que tener en cuenta el nivel de estacionamiento de los vehículos. Es decir, no es lo mismo que yo tenga ningún coche, que tenga los coches aparcados en batería o que los tenga aparcados en línea. ¿Por qué? Pues porque a la hora de limpiar es muy diferente. Si no hay coches, limpio el bordillo maravillosamente bien y los que estén en batería, debajo de los coches no puedo entrar. Todavía los que están en línea puedo sacar un poco si no han aparcado demasiado juntos al bordillo. Luego es importante ese factor para ver cuál es el esfuerzo que tiene que aplicar el barrendero dependiendo que haya un tipo u otro de nivel de aparcamiento. La anchura de las diferentes calles es obvia, ya lo hemos comentado. El número y características de las papeleras a vaciar.
importante. Puede haber un barrendero que le tocan 300 papeleras y otro que le tocan 5. Pues evidentemente los rendimientos no pueden ser iguales. Y no todas las papeleras se vacían con la misma facilidad. Las hay, las típicas de plástico, de que se levanta la tapa, se saca el cuerpo y se bascula dentro del cubo, a otras mucho más complejas, que hay que meter una llave para abrirla, etcétera, etcétera, etcétera. La tipología del pavimento a limpiar, pues bueno, pues es verdad que no es lo mismo limpiar adoquines que limpiar una superficie de mármol. Y luego, pues eso, por encima de todo, la densidad del tránsito peatonal de los peatones en cada una de las horarios del día. Hemos hablado del barrido en todas sus variantes: barrido manual mecanizado y barrido en brigada. Bien, vamos a dar el siguiente salto al tema del barrido, que es el barrido mecánico de aceras. Ya empezamos a hablar de barridos mecánicos. Barrido mecánico de aceras, todos hemos visto una barredora por la calle. ¿Dónde se utilizan? Pues la zona de aplicación serían aquellos viales cuyas aceras tengan una anchura superior a 2,5 metros, que suele ser el ancho normal de barrido de los cepillos de las barredoras tradicionales. Entonces, eso evidentemente libre de obstáculos, porque claro, si me ponéis las farolas en medio es un auténtico problema. Es cierto que se están sacando al mercado hace tiempo vehículos más pequeños que hacen actividades de barrido y que permiten introducirse en viales, pues no sé, de 1,70 metros, por ejemplo. Es decir, se está consiguiendo poder mecanizar más lugares donde antes era impensable por la magnitud del ancho de las barredoras. Luego, conociendo cómo hacemos en España la organización y la distribución en aceras de farolas, de kioscos, la realidad final es que en muchas ciudades el único sitio donde puedo llevar la barredora a trabajar son en las nuevas zonas peatonales. Pero bueno, es verdad que todavía quedan muchos lugares donde hay viales donde se pueden mecanizar. Y insisto otra vez en repetir que el ejemplo de Vitoria es el más gráfico. Es decir, es una ciudad pensada, no para este motivo, pero que ha conseguido el objetivo de ser la ciudad que mejor se puede mecanizar, donde más se pueden aprovechar los equipos. E insistía, en la mayor parte de las otras mejoran la calidad, pero no le bajan el rendimiento al barrendero. Bueno, constitución del equipo, pues una barredora y un operario. Las barredoras, aunque solo sea como un apunte, las hay de dos tipos, como norma general: las de aspiración y las de arrastre. Las de aspiración funcionan como el aspirador de casa. Los cepillos llevan la porquería a la boca de aspiración, succiona y lo echan en un depósito, como el aspirador de casa. Las barredoras de arrastre, básicamente pensadas para actuaciones en lugares donde suciedad mucho más grosera, es decir, a veces limpiar polígonos industriales y cosas por el estilo, pero que también forman parte en muchas ocasiones de la limpieza que se saca a concurso. Lo que tienen es un cepillo que arrastra el residuo, lo coloca en una especie de cinta que le sube hacia el depósito y ahí lo bascula. ¿Bien? Que permite residuos de mayores dimensiones. En cambio, la barredora de aspiración es típica de entornos urbanos. Vale. Frecuencia, bueno, sobre las condiciones de prestación nada reseñable. La frecuencia de prestación de la actividad, si es efectiva, es decir, si es sustitutiva en parte del trabajo que tiene que hacer el trabajador, significativamente, entonces podemos hablar de que la frecuencia sea la misma que la del barrido manual. Si lo único que va a hacer es actuar en determinadas zonas y poco representativas porque no hay viales para ella, pues entonces elijamos otra frecuencia. Lo normal es que sí, lo normal es que coincida la frecuencia del barrido manual con la frecuencia del barrido mecánico de aceras. Los horarios es como el barrido manual. Ya hemos dicho que salvo el barrido mecánico de calzadas, que estorbaría durante el día, los demás son diurnos. Los rendimientos, pues depende. Si sustituye el barrido manual, porque es posible, los rendimientos bajan. Si hablamos de los rendimientos genéricos de una barredora de aceras, pues estás en el entorno de los 12.000 metros lineales de bordillo en esas aceras de entre 2,5 y 3 metros. Insisto, si de alguna manera son capaces de bajar el rendimiento del operario barrido por lo que ellas son capaces de conseguir, entonces hablaríamos de otros rendimientos. Barrido mecánico de calzadas, pues están para barrer el bordillo, por favor, no para barrer la calzada. De vez en cuando uno... A ver, que las barredoras vayan por la calzada porque no pueden barrer porque hay coches aparcados, es lo lógico. Pero que vayan con los cepillos bajados, limpiando la calzada, eso es un auténtico disparate. La barredora está pensada para barrer el bordillo y la zona del bordillo próxima a él queda su ancho de barrido, no para barrer el eje de la calle. Entonces, bueno,
Dicho ese apunte, hay un problema, y es el estacionamiento que existe en España de los coches hace realmente difícil que el barrido mecánico de calzadas actúe a su máximo rendimiento. Es decir, si alguien va a diseñar un servicio y lo va a hacer pensando que las zonas que tienen la raya amarilla no aparcan los coches, me parece que se va a equivocar de barredoras de calzadas, pero mucho. Realmente, cuando se hace el estudio, se coge y dice, a ver, vamos al campo, en este caso la ciudad, vamos a verificar cuánto hay de bordillo real libre de aparcamiento a la hora en la que va a trabajar la máquina, y a partir de ese momento diseñamos el número de unidades, porque lo otro no sirve más que para estrellarse. Otra actividad muy clara del barrido mecánico de calzadas, que también le toca per se por sus características, pero bueno, es donde de alguna manera es peligroso que vayan los barrenderos a hacer un barrido manual. Que a veces los encuentras y dices, bueno, no se muere alguien o no se mata alguien a veces de casualidad. ¿Dónde? En las rotondas, en los túneles, en las medianas. El barrendero no puede estar ahí. Y si ha de estar por la imposibilidad de que haya otro sistema para hacerlo, por favor, que esté del lado del bordillo hacia la zona peatonal, no con los pies en la calzada, porque más o menos se separa entre medio metro y 1 metro del bordillo y el riesgo de que la atropellen es muchísimo. Frecuencia, pues como la frecuencia del barrido mecánico de aceras. El horario no. Aquí hemos dicho que una barredora mecánica de calzadas en una ciudad estorba muchísimo, se hace su trabajo durante el día. En cambio, por la noche hay menos tráfico y por lo tanto su trabajo puede ser mucho más efectivo. Un apunte del rendimiento. Pues en una ciudad donde realmente haya bordillo suficiente como para poder que la máquina no tenga muchos desplazamientos sin trabajar, puede estar del orden de los 15, 17, 18.000 metros lineales de bordillo en una jornada. Barrido mixto. Barrido mixto es el lujo. Si habláis con cualquier técnico de cualquier empresa que lleve muchos años, te dirá que es el lujo, pero que lo pone muy poquitas veces. ¿Por qué? Lo pone muy poquitas veces por la cantidad de recursos que son necesarios para su aplicación. Es decir, espero que no se os ocurra poner nunca un barrido mixto con un conductor y un peón, porque entonces lo que estáis consiguiendo es que si el peón tiene un rendimiento de 6.000, la barredora que habéis puesto al lado tiene un rendimiento de 6.000. Porque sí, el barrido mixto está constituido por una barredora, un conductor y operarios de barrido. Mínimo 2 para que tenga cierto sentido poner la barredora a trabajar. Mínimo 2. Y con ello lo que hacemos es simplemente los operarios de barrido barren lo que hay sobre la acera, la barredora va barriendo lo que hay en el bordillo más lo que le tiran los operarios que han barrido ese tramo de acera. Y esa es la filosofía. Si realmente a los operarios se les quita el esfuerzo de tener que recoger los residuos, únicamente les corresponde desplazarlos hacia la zona en la que va a pasar la barredora, que además, insisto, está barriendo el bordillo. Repasos. A ver, era muy típico hace muchos años, hace unos años solamente, el que la actividad de limpieza era por las mañanas y se acabó. Claro, todo el mundo se daba cuenta de que hay zonas que por las tardes se ensucian. El lugar donde salen los niños del colegio, o donde se sientan en los bancos a comer pipas, o las entradas de los cines. Y realmente empezabas a darte cuenta de que tenías un nivel alto de suciedad en algunas zonas. No tenías que volver a barrer toda la ciudad, pero había zonas en las que tenías que hacer algún tipo de actuación. Papeleras que se llenan, no se llenan todas las papeleras de la ciudad, pero sí algunas se llenan por la tarde por la proximidad de los colectivos a los que estamos haciendo referencia. Entonces, ¿qué sucede? Pues que poco a poco se han ido implantando servicios de turno de tarde. Entonces te encuentras con que puedes tener 20 barrenderos en turno de mañana y un operario con un vehículo auxiliar trabajando por la tarde en aquellas zonas más significativas. Siempre mecanizado, tiene su excepción, es decir, hay algunos viales muy concretos de algunas grandes ciudades donde se repite el barrido por la tarde igual que el que se hace por la mañana, pero porque tiene el mismo flujo de peatones o más por la tarde que por la mañana. Por lo general, en los demás es una cantidad pequeña de recursos los que se destinan a esa actividad de repaso. La misma situación que estamos comentando para el repaso, pues pasa para los domingos y festivos. Es decir, había momentos en los que se optaba porque no hubiera nadie, ni los domingos ni los festivos. Claro, es que la gente cuando sale a la calle a dar una vuelta por su ciudad es el domingo, o el día de fiesta. Volvemos a lo de las papeleras. ¿Qué ve el ciudadano? Coño, las papeleras. ¿Qué ve el ciudadano? ¿Cuándo puede dedicarle tiempo a ver cómo está su ciudad? ¿El martes cuando va corriendo al trabajo o el domingo?
o el festivo, que va del brazo de su mujer paseando. Era obvio que esa actividad tenía que tener el peso que poco a poco va adquiriendo. En cuanto a la frecuencia de trabajo, pues coincide habitualmente con la del barrido. La del horario, digo, habitualmente es la del horario de tarde, y el rendimiento es muy difícil de cuantificar, porque realmente al final está atendiendo una zona, se mueve, atiende otra zona. Entonces lo que se hace cuando se hace un buen estudio es verificar esas zonas de suciedad para que el diseñador se haga una idea del tiempo que puede llevarle limpiar cada una de esas zonas, y monta un servicio que no tiene un rendimiento fijo, sino que realmente se calcula cuánta cantidad de operario necesito para cada una de las zonas que tengo que limpiar. Vale, hemos visto hasta ahora las actividades de barrido, tanto las manuales como las mecánicas. Ahora saltamos al otro pilar de limpieza de una ciudad, que es el baldeo. Y es un pilar importante de limpieza de la ciudad. De hecho, y no tiene por qué ser verdad, en muchas ocasiones se decía que los técnicos de Madrid apostaban más por el baldeo que por el barrido a la hora de definir la limpieza de la ciudad, y los de Barcelona era al revés. Realmente ambos han jugado con las dos herramientas, tanto el barrido como el baldeo, para diferentes zonas de su ciudad mantenerlas limpias. Pero había esa percepción en el grupo de técnicos que hemos estado dedicados a estos temas. Pero bien, es decir, insisto que ambas deben de mezclarse e integrarse para conseguir en cada lugar de la ciudad lo mejor servicio de limpieza que se pueda dar. Barrido más, baldeo menos, baldeo menos. Pero bueno, entonces cifrémonos ahora en el tema del baldeo. Una diferencia conceptual: baldear no es regar. Esa es importante. Si yo de alguna manera riego, lo que estoy haciendo es conseguir bajar el nivel de temperatura, la sensación térmica de las personas que están al lado. Es decir, cuando las baldeadoras van echando chorros de agua en plan fuente, lo que están consiguiendo con su evaporación, al ser un proceso que necesita energía, esa energía se obtiene de bajar la temperatura del entorno. Entonces, para eso sí es bueno el riego, pero eso no es una actividad de limpieza. Eso es una actividad, podemos llamarla de atención al ciudadano o como queramos decirla, pero no es una actividad de limpieza. El baldeo tiene que lanzar agua a presión, y lanzar agua a mucha presión. Y su misión, sobre todo, la misión del baldeo sobre todo, es eliminar aquellos restos que el barrido no es posible que los elimine, porque son muy pequeñitos o están bastante incrustados. Y sobre todo, limpiar debajo de los coches en zonas de aparcamiento que permanecen constantes. Es decir, cuando uno ve a la baldeadora y la ve echando agua un día que llueve, la gente suele decir: hombre, ¿será despilfarro en este ayuntamiento que está echando agua un día que llueve? No, porque no está echando agua. Está empujando con agua a presión los residuos que hay debajo de los coches, canalizándolos hasta el bordillo, para que el operario de barrido manual al día siguiente los pueda recoger. Eso es muy distinto. Por eso no pasa nada, porque una baldeadora esté echando agua cuando llueve. Hombre, si cae el diluvio universal, pues bueno, pues también es verdad que no haría falta la baldeadora. ¿Qué actividades comprenden la actividad de baldeo? Tenemos el baldeo manual y manual mecanizado. Tenemos el baldeo mecánico de aceras, el de calzadas y también el baldeo mixto. Bien, los residuos que de alguna manera elimina el baldeo, por dejar una frase que estáis viendo detrás de mí, lapidaria: el baldeo consiste en el lanzamiento de agua a presión sobre los viales, con el fin de arrancar los residuos que por sus características físicas o de ubicación no pueden eliminarse mediante el barrido. Los residuos muy pequeños y ligeramente incrustados, y limpieza debajo de los coches. A ver, las zonas de máxima atención en el caso del baldeo pues no dejan de ser las mismas que las que hacen del barrido. Una importante puntualización, aprovechando ahora de zonas de actuación. El baldeo no suele ser sustitutivo del barrido, salvo que sea un baldeo intenso e importante. Suele ser un complemento que mejora la calidad, pero no que hace que los rendimientos del operario sean mayores, del operario de barrido, me refiero. Insisto, salvo que de alguna manera estemos hablando de una actividad de baldeo muy importante. Digo, las zonas de principal atención son las mismas que en el barrido. Y en cuanto a la idoneidad de cada tipo de baldeo, pues
como sucedía en el otro caso, depende de la amplitud de las aceras, del estacionamiento de los vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. No hay grandes diferencias en estos temas entre el barrido y el baldeo. Bien, ya hemos dicho qué tipos de barrido hay: manual, mecánico de aceras, mecánico de calzadas y mixto. Bueno, podemos explicar muy por encima cada uno de ellos. La misión de explicar cómo son muy en profundidad la tiene otro capítulo, otro bloque dentro de este curso que hemos montado. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer el esbozo suficiente para lo que debería conocer alguien que vaya a hacer un pliego de condiciones. Baldeo manual. Si se hace bien, es la actividad que consigue el mayor nivel de limpieza que nos podamos encontrar dentro de todos los servicios que conforman la limpieza diaria. ¿Qué es hacerlo bien? Hacerlo bien, como me explicaba una persona a la que respeto mucho del Ayuntamiento de Madrid cuando yo empezaba, consiste en que yo el chorro de la manguera lo conduzco, que sale de un operario que la lleva evidentemente, lo conduzco al pie o al borde del cepillo de un operario de barrido que está cepillando. Y esa es la misión. Él va avanzando y yo colocándole el agua en esa posición para que pueda frotar y cepillar. Eso es el máximo nivel de limpieza que se pueda conseguir. Eso prácticamente no se hace nunca ya. ¿Por qué? Pues porque el rendimiento viene a ser el mismo que el de operario de barrido, pero aquí tengo dos personas encima. Con lo cual el coste económico, con los costes de personal que tenemos en estos momentos en este país, hace que eso no se pueda aplicar prácticamente en ningún sitio. Eso era como se hacía el baldeo manual, que todos recordamos, bueno, los más viejos por lo menos, de cuando estábamos en Madrid, y eso es lo que ya no vemos, porque no se puede parar. La forma de ejecución del baldeo manual, pues, a ver, es sencilla. Esta es la que acabo de comentar, es la idónea, y la otra, pues, os podéis imaginar, simplemente la manguera echando agua, arrastrando residuos debajo de los coches o en las zonas donde haya acumulación de residuos para que luego pase el operario de barrido y los recoja. Vale. ¿Cuál es el principal escollo que tiene esta actividad? ¿Dónde tiene el problema esta actividad hoy? Pues lo tiene en algo fundamental. No hay bocas de riego. Todo el mundo se sorprende y me está diciendo que mire al suelo para ver cuántas tapitas de boca de riego me voy a encontrar. Sí, pero levántelas usted, conecte la manguera y a ver si sale agua. Hay zonas de Madrid donde no funcionaban más que el 10% de las bocas de riego que existían. Seguramente ha cambiado, ¿eh? Lo pongo como un ejemplo y hace unos cuantos años. Pero nos vamos a cualquier ciudad y es que las bocas de riego no funcionan. Y sin una boca de riego, el operario no hace nada. A las malas, si sale agua, aunque sea con una presión baja, puede llevarse una motobomba montada en el vehículo auxiliar. Es que hay algunas que, la mayor parte de ellas, que no sale nada de agua. Hay ayuntamientos con buen criterio. Lo que están aprovechando ahora es obra que se hace, bocas de riego que se meten y empiezan a ser útiles. Pero claro, hasta que completemos toda una ciudad, Dios mío de mi vida. Sevilla, por ejemplo, está haciendo una recogida neumática. Zonas de energía neumática que se han implantado, zonas en las que han colocado ya la boca de riego porque es muy barato. El problema es que la obra para la boca de riego saldría muy costosa. Como haces la neumática, la repercusión es muy poquita, pues vamos, por no decir que es insignificante. ¿Esto a qué nos lleva? A que donde queremos baldeo manual vamos a tener que tener baldeo mixto, como única posibilidad, porque lo único que podremos hacer es llevar una cisterna que nos dé agua para poder baldear. Llegamos luego al baldeo mixto. ¿Dónde se aplica habitualmente el baldeo manual? Pues en las zonas emblemáticas, donde hay mucho tránsito peatonal. Hay que ser muy selectivo con una actividad que nos supone duplicar el coste de personal, porque donde necesito un barrendero por la mañana, necesito un operario de baldeo por la noche. Y donde tienes 500 barrenderos, tener 1000, pues es un auténtico problema, con lo cual hay que ser muy selectivo. La constitución de los equipos no tiene mucho misterio y es, pues, eso sí, habitualmente todo el baldeo es nocturno. Me había olvidado hacer esa puntualización porque luego igual se me olvidan el resto de las actividades. Es nocturno. Por eso cuando veis a mi espalda que pone 2 PN, como todavía no hemos llegado a explicar eso del PN, es 2 peones noche. La N es de noche, y la P de peón, y el 2 el número de puestos de trabajo necesarios. Los hay, como os decía, solamente el operario con un equipo motobomba para que pueda
impulsar pues eso, el agua que sale con poquita presión de la boca de riego, y cuando ya no hay bocas de riego pues no nos queda más remedio que irnos a un conductor, por lo menos a 2 peones que tiren de cada uno de los lados de la cisterna, y con eso hacer un baldeo mixto. Pero claro, ¿a qué coste? Es decir, tenemos un conductor y una máquina y un camión parado la mayor parte del tiempo. Vale, hemos hablado del baldeo en su generalidad. Si hablamos del baldeo manual en concreto, las condiciones de prestación ya han sido comentadas hasta ahora. La frecuencia, pues hombre, tener en cuenta lo que estábamos diciendo, que es que si tengo 500 barrenderos y quiero hacer lo mismo con el baldeo, necesito 1000 barrenderos, y todo eso tiene un límite, porque no hay dinero para poderlo pagar. Hay una premisa curiosa que también aparece en la parte de atrás, que no quería dejar de decir, y es que el baldeo solo se desarrolla donde haya bordillo. Es decir, si no tengo bordillo y tengo un terraplén, para baldear la calzada no nos toca, no es eso lo que tenemos que hacer. El horario de prestación del servicio es, como decía antes, nocturno en todos los casos, y el rendimiento, ya lo había comentado, que el del barrido manual y el del baldeo manual es prácticamente el mismo. De ahí el que el baldeo manual tenga que ser mucho más restrictivo para no duplicar los costos del barrido manual, que además, como ya habíamos dicho, es la actividad más cara de las que se prestan en la limpieza viaria y recogida inclusive. Baldeo mecánico de aceras. Poco que hablar del baldeo mecánico de aceras. Realmente, al final, es una barredora de aceras a la que se le pone una barra que echa agua a presión, pues tiene diferentes agujeros. Mi impresión es que realmente con ese planteamiento no se está arrancando suciedad. Es decir, sí es verdad que el polvo, es cierto que esa pequeña cantidad de agua a presión que sale de las bocas que tiene esa barra que va delante de las lavaceras, puede mover el polvo. Es cierto que eso sí es posible, pero no es una actuación de limpieza como tal de la envergadura que probablemente se precisara. Tal es el caso que ya hay algún fabricante que lo que ha hecho es, en vez de esa barra, que también la lleva, es ubicar en las lavaceras bocas de pato, es decir, salidas de alta presión, como lo hay en los camiones que se ocupan de baldear las calzadas, y con ellos sí que están lanzando agua a presión y están arrancando del suelo aquellos elementos que el barrido no ha sido capaz de eliminar. Entonces, esa realmente se hace una labor importante dentro de lo que puede llamarse limpiar. La otra, es cierto, eliminar una cierta cantidad de polvo, pero no es una actividad tan seria de limpieza. No es lo mismo, pero como si dijéramos que el riego que hace la baldeadora de calzadas, esa fuentecita que levanta, lo consideráramos como una limpieza. No, realmente la limpieza de la baldeadora de calzadas se lo hace con las bocas de pato, las boquillas que permiten lanzar el agua a presión. El resto de los aspectos es que es prácticamente igual que el barrido mecánico de aceras. Baldeo mecánico de calzadas. Hombre, realmente este sí que debería ser obligado. No, sobre todo porque sus rendimientos son tan altos que no exigen un esfuerzo económico importante, y en cambio consiguen una eficacia importante. ¿Por qué? Insisto en lo que decía antes, no por regar, sino porque lanzan agua por debajo de los coches que a veces no se mueven en 24 horas, y somos capaces de arrastrar los residuos que hay por debajo y recogerlos por el operario de barrido al día siguiente. Entonces, de alguna manera, esa es una función muy importante de limpieza que no se puede hacer de otra manera. Bueno, alguien dijo que se podría hacer con lo que se llamaron escobas de aire, y que se siguen utilizando, y hay funciones magníficas que desarrollan, que son como un aspirador pero al revés. Es decir, en vez de aspirar, impulsas aire. Eso debajo de los coches puede arrimarlo al bordillo. Pero ¿qué implica? Que el operario está de espaldas a la calzada, está dentro de la calzada, y el riesgo es muy elevado. Conclusión. Pues se hacía desde el bordillo en dirección a la calzada, que luego la barredora se lo llevaba, no funcionó el sistema, y al final la baldeadora de calzadas es la que resuelve, porque es la que ha resuelto siempre ese problema. Constitución de un equipo, pues uno CN, para que vayamos aprendiendo una nomenclatura. Uno es una unidad, un puesto de trabajo, C es conductor y la N es noche, y una baldeadora. Las baldeadoras, ¿qué características tienen? Pues las que más equipamiento llevan esas 2 bocas de pato a la que hacía referencia, 2 salidas planas de agua que lo lanzan a mucha presión y con un arco adecuado. A veces lleva también una barra como la que lleva las lavaceras, y lleva unas piñas que son las que lanzan el agua en
como os decía, es decir, formando esa especie de fuente que vale muy bien para refrescar, pero no para limpiar. Bien, luego las hay evidentemente de muy diferentes tamaños y tal vez solamente un apunte, y es las baldeadoras pueden funcionar con el propio motor del camión, pero lo mismo que en los recolectores es una solución, aquí, buscando la máxima insonorización, lo que se plantea habitualmente es un motor auxiliar que se ubica dentro de un arcón, que ese sí le puedo insonorizar al nivel que quiera prácticamente de llegar a insonorizarlo. Entonces el funcionamiento final es mucho menos ruidoso. Entonces, se suele optar siempre a montar ese motor auxiliar. Algo que también tienen las baldeadoras es una pértiga. ¿Una pértiga para qué? Pues bueno, pues cuando hagan baldeo mixto, que tienes que tener una baldeadora para hacer baldeo mixto, pues poder coger y salvar los coches y poder baldear. Esa pértiga lo que ha hecho es salvar el coche y tú puedas baldear la acera. En las condiciones de prestación, la lluvia no es un problema. No nos afecta para el baldeo la lluvia. ¿Qué sí afecta? El frío. Si no me equivoco, la mayor parte de las ciudades están en que por debajo de los 4 grados no se puede baldear. ¿Por qué? Porque generamos hielo. Y evidentemente no estamos para generar problemas, sino para evitarlos. Salvo esa tesitura, en lo demás no hay problemas en utilizar la baldeadora. Insisto, el baldeo mecánico de calzadas es una actividad que no supone un esfuerzo económico importante y que se puede hacer con una frecuencia muy baja. Es decir, prácticamente entre semanal y quincenal toda la ciudad. ¿Por qué? Porque al final te encuentras con que eres capaz de hacer 30.000, 40.000 metros lineales de bordillo con una baldeadora. Son 40 kilómetros, con una sola máquina, en una jornada de trabajo. Con muy poquitas baldeadoras atiendes una ciudad. Entonces es importante que le demos el peso específico que tiene a la baldeadora. Por cierto, alguien pregunta, hombre, entre 30.000 y 40.000 como que la diferencia es muy seria. Sí, claro que lo es. Habitualmente, cuando planteo los 40.000, estoy hablando de una baldeadora en la que esas salidas que tiene de agua, en forma de boca de pato, no van las dos orientadas al mismo lado, sino una hacia una acera y otra hacia la otra. Hablo de situaciones en las que estamos en un carril unidireccional, que me permite hacer eso. Entonces ahí puedo subir el rendimiento significativamente, que en los carriles normales no me queda más remedio que lanzar en la misma dirección los dos chorros de agua. Otras actividades de limpieza, pues a ver, una que nos quita el sueño a todos los que nos dedicamos a esto, que son los botellones, pero que bueno, que hay que asumir como son. Se estudian, se ven y habitualmente se resuelve siempre de la misma forma, con una actividad de barrido inicial y con una actividad de baldeo que remate la situación que tiene el pavimento, para que no se note que se haya producido un botellón. Otra actividad importante, la limpieza de pintadas, la retirada de carteles. Es importante, ¿por qué? Porque al final también eso es lo que ve el ciudadano. Es decir, si hay una pintada y no la quitas, el ciudadano la ve cada vez que sale de su casa. ¿Cuál es el problema? Pues que no hay dos pintadas iguales. Y si no hay dos pintadas iguales, no hay dos técnicas iguales para limpiarlo. El mercado de limpieza de pintadas se ha desarrollado mucho, desde el tradicional de la agua con arena hasta las esferitas ahora microscópicas que se lanzan para limpiar sin afectar al material que está de soporte de la pintada. Pues hay toda una gama de productos. Pero si de alguna manera estamos pensando en el empleo de condiciones, que es lo que debe importarnos ahora, lo que se puede pedir es equipos de trabajo, no hay rendimientos. No hay es decir, tantas pintadas, no, porque no son iguales. Lo único que podemos decir es, conociendo nuestra ciudad, o dejarlo abierto para que lo oferte el licitador, o decir, oye, que hemos tenido 2 y ha ido bastante bien, pues 2. No hablamos de rendimientos. La retirada de carteles es una situación similar, menos difícil tal vez que las pintadas, pero una situación similar. Bien, otra de las actividades importantes de la limpieza viaria es la limpieza y el mantenimiento de las papeleras. De aquí comentar en que habitualmente en las grandes ciudades suele ser una contrata distinta, y en las ciudades más pequeñas o en los pueblos lo hace la misma contrata, se ocupa de la limpieza y del mantenimiento de las papeleras. 2 apuntes solamente sobre el tema de la limpieza de las papeleras, que se pueden limpiar o por procedimiento tradicional del hidrolimpiador y frotado de la papelera prácticamente in situ, a la utilización de vehículos que existen adecuados para lavar la papelera en un sistema cerrado,
como lavacontenedores, pero destinado a las papeleras, que van desde quien va recogiendo las papeleras sucias, dejando limpias y luego va colocando en la máquina de lavado o la tiene en la base, la limpieza de esas papeleras, hasta quien lo hace en el mismo momento de una forma continuada. Papelera sucia, lavado, papelera que se coloca. El problema es que, bueno, pues los tiempos que se pierden mientras te quedas mirando el funcionamiento de la máquina de lavado de las papeleras son los que se pretenden evitar con las soluciones que antes hemos comentado. Y, ¿cada cuánto lavar las papeleras? Pues ojalá alguien se percatara de que una vez al mes sería prudente lavar las papeleras. Pero bueno, con la historia de las bolsas y como no voy a conseguir que se quiten las bolsas de las papeleras, pues evidentemente esas frecuencias se pueden ampliar. Otra actividad importante de la limpieza viaria pues es la recogida de la hoja, a la que ya hemos hecho referencia al principio. Ahí de cara al pliego de condiciones es difícil evaluar, no las zonas, que esas las conocéis como administración perfectamente, sino es más difícil evaluar cuál es la cantidad de recursos. Realmente hay que vivir la limpieza de la hoja para saber cuál es la cantidad de recursos que tienes. No hay un ratio a poder colocar. Pero bueno, es decir, si habéis estado en vuestro servicio, aún estáis a tiempo de ver cómo se ejecuta y por lo tanto prever cuáles son los recursos que realmente son necesarios. Intentar también que los de parques y jardines dejen de plantar árboles de hoja caduca y empiecen a plantar árboles de hoja perenne, con un poquito de buena suerte. Y otro factor, pues evidentemente las actuaciones en situaciones de emergencia. Pues eso, pasa cualquier cosa y todos los dispositivos que tenga la contrata se ponen a disposición del ayuntamiento. Un tema importante, el plan de nevadas. El plan de nevadas es un tema al que a veces no se le da la importancia que realmente tiene. Cuando de repente te encuentras en una ciudad nevada un día por la mañana y no tienes un plan de qué es lo que tienes que hacer, te encuentras con la ciudad bloqueada y no sabes cómo solucionar el problema. De ahí que todas las ciudades que sean susceptibles de esa situación tienen ya un buen plan de nevadas con los avisos correspondientes a cada uno de los departamentos. Cada departamento sabe de qué se tiene que ocupar y por lo tanto existe esa organización. No sé, los señores de barrido manual se les da un pequeño carro con sal y además llevan una pala para ir abriendo camino en las aceras donde no puedan meterse las máquinas. A las máquinas se les pone un empujador para que puedan arrastrar la nieve hacia la zona donde se lo puedan eliminar ya las máquinas quitanieve. Es decir, está organizado, pero no ha quedado más remedio porque en algunas ocasiones no había esa organización y nos hemos encontrado con ciudades paralizadas. Limpiezas especiales. Hombre, aquí haría hincapié en 3 puntos que creo que son importantes. Las limpiezas especiales, por mucho que haya esfuerzo de los barrenderos, de los operarios de baldeo, en hacer muy bien su trabajo, siempre están molestados por el ciudadano, que a fin de cuentas es el que tiene el derecho de estar paseando por allí o de estar haciendo sus labores por allí, pero no permite realizar una labor con intensidad. Vas esquivando, cuando esquivas a un grupo, pues ahí ya no vuelves a barrer o no vuelves a baldear si te has encontrado no sé qué obstáculo. Entonces, hay algo que deberíamos interiorizar para cada una de nuestras ciudades, que deberían ser algo así como las limpiezas intensivas. Es decir, yo periódicamente, y depende de la cantidad de dinero que tenga para poderlo hacer, actuaría sobre una zona de mi ciudad con todos los recursos, los de barrido, los de baldeo, las pintadas, de una forma intensa, impidiendo incluso el tránsito. Ya sé que eso no es fácil, pero vamos, o minimizando el tránsito. Y al cabo de una semana salto a otra zona de mi ciudad. Bueno, ese remate que hago en esa zona de la ciudad cuando hago una limpieza intensiva permite luego que la labor de mantenimiento que hacen los operarios normales funcione. Hagan un repaso sobre lo que ya se ha limpiado de una manera intensa. Otro punto, que no sé por qué, en agosto, por ejemplo, las ciudades suelen tener un plan de asfaltado. Como sus vecinos se van de vacaciones, pues aprovechan que hay menos coches para hacer un asfaltado de aquellas zonas de la ciudad que lo necesitan. ¿Y por qué no aprovechamos para hacer una limpieza? Que se nos han ido los coches de la mayoría de los bordillos donde no hemos podido limpiar en todo el año. Y otro tema, en esas mismas ciudades, ¿por qué no hacemos un esfuerzo de limpieza los fines de semana? Si tenemos a menos gente, podemos, molestando menos, hacer mucho más. Bueno, hemos visto los aspectos comunes en el pliego de condiciones técnicas. Lo que yo he considerado que teníais que tener en mente cuando diseñarais el servicio en la parte de recogida, e idénticamente en la parte de limpieza. Es verdad que un pliego de condiciones tiene otros muchos elementos a considerar. Vale, ya haremos un ejemplo y estarán dentro del todo y podréis leerlo. Si no, cualquier pliego de condiciones hay una serie de elementos comunes. He querido remarcaros lo que realmente es importante para que hagáis un buen pliego de condiciones. Esos otros elementos lo son, sin lugar a dudas.
pero la importancia había que centrarla en algunos aspectos, que es lo que he hecho. Y por eso mismo, al final, he incluido un apartado de anexos al pliego de condiciones técnicas que para mí es importante. Una máxima: a mayor información, mayor calidad. Esa tesitura en la que dices, bueno, pues yo les entrego poco porque luego si está mal, no. Démosle toda la información que sea posible al licitador, toda la información que sea posible, con los considerandos que queramos poner. Pues mira, no nos fiamos porque esto lo hizo un becario, perfecto, pero démosle toda esa información posible, porque si lo que queremos de verdad es hacer un pliego de condiciones que permita que licite igual el explotador actual que los que puedan venir, tienen que tener al menos una cierta cantidad de información similar. Entonces, el esfuerzo en proporcionar información ni debe ser cicatero porque pensemos que no es buena la información que estamos poniendo, lo incluimos y lo indicamos, ni debe ser cicatero simplemente por no hacer un esfuerzo cuando hago el pliego de condiciones de recabar algún tipo de información. Tampoco nos pasemos, porque de repente alguien encuentra un bloque de anexos que dices, madre de Dios, aquí me ha metido el nombre de la abuela del concejal, que no creo que me hiciera falta, ¿no? Pero importante, a más información, mayor calidad de ofertas. Un buen ejemplo, ¿por qué no? Barcelona. Y sin ir a Barcelona, hay otras ciudades que también cumplen el mismo ejemplo. ¿Dónde se ve esa información? En Barcelona, por decir un ejemplo, o en otras ciudades que también lo hacen. En la información de toma de datos que te aportan. Vamos a ver. Si yo voy a hacer el concurso de una ciudad, yo necesito conocer esa ciudad. Conocer esa ciudad es conocerla en unos aspectos que tienen que ver con la recogida y conocerla en unos aspectos que tienen que ver con la limpieza viaria. Lo que tiene que ver con recogida, debo saber dónde están los contenedores, debo conocer los recorridos actuales de los equipos de recogida. La limpieza viaria, debo conocer cómo son de anchas las aceras, el nivel de aparcamiento. Todo eso lo tengo que conocer para poder ofertar. Si eso la administración me lo da, pues las 5 empresas que vamos, en vez de gastarnos, no sé, 300.000 euros entre todas, se ha gastado 50.000 la administración y los ha dado a todos y la misma. Porque de verdad, sentaros un día a analizar las ofertas, pedir que os digan los metros lineales de bordillo, los metros cuadrados de acera que hay en una ciudad, y si encontráis 2 ofertas que se parezcan, me las enseñáis. Porque la diferencia suele ser de la mitad al doble. Conseguiríamos homogeneidad y, por lo tanto, poder comparar las ofertas desde el punto de vista técnico con buen criterio. Siguiente tema. Voy a hacer un comentario que yo creo que está un poquito más abajo, pero que viene al caso ahora. Voy a hablar de necesidades de conocimiento de personal y de maquinaria. Me he encontrado en ayuntamientos pequeños, no en grandes ciudades, en ayuntamientos pequeños, que cuando vas a decirles, señores, me hace falta la lista de personal que me tengo que subrogar, te contestan, pues pídesela al actual explotador. Vamos, esa respuesta evidentemente lo que hace es que esa empresa no se presenta a ese concurso y se acabó. Pues se lo quiere dar al actual explotador. No, simplemente es que no tiene tiempo de prepararlo ya, pero ¿qué hago yo preguntándole si sois dragados a Fomento cuánto personal tiene? Importante. Llegamos, a ver, a la parte personal. La parte personal, 70% del valor de la contrata, más o menos. Luego, ni os cuento lo importante que es la información que os den de esa parte de personal. Bien dada sería, de cada operario, no su nombre, que no se puede, la edad, análisis de jubilaciones, la categoría profesional, obvia, el turno de trabajo, modificar los turnos de trabajo de la gente, aunque se puede hacer, es importante conocerlo a priori para saber a qué problema nos vamos a enfrentar. Un operario que le quitas el 20% de su sueldo porque le sacas de la noche y le pasas al día es un problema, y más vale conocerlo a priori. El salario bruto anual, el convenio colectivo. Es que presentarse a un concurso sin saber si los trabajadores trabajan 35 horas a la semana o sin saber que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado, presentarse a un concurso es cuando menos arriesgado. Y luego ya, si queremos hacerlo francamente bien, me da usted los TCs del último año. ¿Por qué?
Porque si lo que usted ha pretendido en la lista de personal es meterme gente que acabo de contratar hace 15 días y yo la considero como que me la tengo que comer porque va a estar a tiempo completo el resto de los años de la contrata, yo estoy en inferioridad de condiciones. En el TC me indicará la antigüedad y sobre todo me indicará los días de cotización. Tengo todo un año, bueno, si este hombre solo lleva 15 días y tiene un contrato de estas características, si me hace falta está y si no me hace falta no está. Anexo de la maquinaria, hombre, todo el que se pueda, sobre todo si se considera que esa maquinaria tiene ciertos visos de ser utilizada. Entonces, quien lo hace bien, tienes hasta un peritaje de la maquinaria que te cifra las características que tiene, el grado que te vas a tener de gasto para ponerla más o menos en funcionamiento, pero por lo menos, si queda algo sin amortizar, que me den lo que queda sin amortizar para poder hacer la oferta. Y luego, algo tan sencillo simplemente con haber pasado la ITV. Realmente de la maquinaria nos solemos quedar solamente con aquellos equipos que son buenos como equipamiento de reserva. No suele formar parte de la estructura de maquinaria de la contrata, la que va a prestar el servicio todos los días. Pero los tiempos son económicamente malos y por lo tanto en muchas ocasiones hay que alargar más de lo que quisiéramos esperar nuestros vehículos de recogida, nuestros vehículos de limpieza. Importante, el plano me lo da el ayuntamiento sobre el que tengo que diseñar los servicios. Porque si no empezamos otra vez a que yo tengo un plano, yo tengo este otro y no se parece en nada a mi oferta a la de este señor. Es mucho más fácil que por malo que sea, tengamos todos el mismo plano para poder juzgar mejor la oferta. Más información, toda la que sea posible. Si tengo que ocuparme de la selectiva, deme usted toneladas de selectiva de papel que se han producido, y si es día por día mejor, porque me hago una idea de a qué contenedores corresponde, etcétera, etcétera, etcétera. Información, información, información. Eso es calidad de oferta. Y con esto yo creo que la parte correspondiente al pliego de condiciones técnicas espero que haya quedado lo suficientemente claro, y si no, sabéis que estamos a vuestra disposición para lo que queráis.